Y si yo le dijera que la honra de un hombre, forjada en el sol y en la tierra, vale más que todo el dinero del mundo, que un simple acto de bondad, nacido en el corazón de una historia de un ranchero humilde, podría sacudir los cimientos del imperio de uno de los hombres más temidos de Monterrey? Esta es la historia de Julián Mendoza, un hombre de 35 años cuyas manos, gruesas y encallecidas por el trabajo incesante, contaban la saga de generaciones que amaron y vivieron de aquella tierra. Su vida en esa época era un ciclo de luchas silenciosas, despertando antes de que el primer rayo de sol besara las montañas para cuidar de su ganado, de su siembra y, por encima de todo, de su madre enferma, cuya mirada cansada era el espejo del legado que él juró proteger. El rancho Mendoza no era solo una propiedad, era el corazón latente de su familia. Y ese corazón estaba bajo la amenaza de dejar de latir, aplastado por la sombra fría e implacable de Garza Corp. Si el inicio de 1907, esta historia ya ha tocado su corazón, prepárese, porque lo que está por venir es una verdadera tormenta de emociones. Acompáñenos hasta el final, y si usted cree en la fuerza de un hombre de bien, demuéstrenos su apoyo para que este mensaje llegue mucho más lejos. Porque aquel día todo comenzó como tantos otros, con el peso del mundo sobre los hombros de Julián. Las cartas con el logotipo de la corporación se apilaban en la mesa de la cocina, cada una un clavo más en su ataúd financiero. Hablaban de progreso, pero para Julián esas palabras sonaban a destrucción. Alejandro Garza, el nombre detrás de ese imperio, era una leyenda en Monterrey, un empresario implacable que convertía sueños en concreto y ganancias. Desesperado, Julián llenó su vieja camioneta y condujo rumbo al mercado de la ciudad, sin saber que iba al encuentro de su destino, un destino que lo pondría frente a frente con el hombre que quería arrebatárselo todo en la decisión que cambió todo Monterrey. Imagínese usted la escena, el gran mercado de Monterrey, un laberinto de colores y sonidos que era el corazón palpitante de la ciudad. El aire estaba cargado con una mezcla de olores, el dulce de las frutas de temporada, el picante de los chiles secos apilados en montañas rojas y el aroma reconfortante de los elotes asándose al carbón. Para Julián, sin embargo, este lugar no era un paseo, era un campo de batalla. Cada grito de un vendedor, cada regateo, era un recordatorio de su propia desesperación. Montó su humilde puesto, arreglando con orgullo sus tomates y calabazas, cada uno un testimonio de su sudor y su amor por la tierra. Sentía las miradas de los otros comerciantes, hombres y mujeres de rostro curtido como él, y veía en ellos un reflejo de su propia lucha, la batalla diaria por la supervivencia. Su mente era un torbellino de preocupaciones. Pensaba en las medicinas de su madre, en la última carta de la Garza Corp, en esa amenaza que se cernía sobre su hogar como una nube de tormenta. Mientras atendía a una señora, sus ojos se desviaron hacia un puesto cercano, uno de esos que venden remedios milagrosos y baratijas brillantes. El vendedor era un hombre de sonrisa aceitosa y ojos huidizos, y en su mirada Julián reconoció al instante esa clase de depredador que se alimenta de la necesidad y la inocencia ajena, un hombre sin honor. Fue entonces cuando lo vio, un anciano de paso lento y ropa sencilla, tan gastada que parecía fundirse con el polvo del camino. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida larga, mostraba una serenidad que contrastaba con el caos del mercado. Era don Ramiro, aunque para Julián y para el mundo, en ese momento, no era más que un viejito vulnerable. El vendedor de la sonrisa falsa lo abordó de inmediato mostrándole un frasco con un líquido de color turbio, prometiéndole que era una cura milagrosa para todos los males, una fuente de juventud a un precio ridículamente inflado. Dentro de sí, Julián sintió cómo la sangre le hervía. La
Injusticia era un veneno que no podía tolerar, y ver a ese hombre tratando de estafar a un anciano indefenso fue la chispa que encendió el fuego de su carácter. Sin pensarlo dos veces, dejó su puesto y se acercó. Con una voz firme, pero sin alzarla, se interpuso entre el vendedor y el anciano. «Ese producto no vale ni el vidrio que lo contiene», dijo Julián, mirando al estafador a los ojos. «Deje en paz al señor». El vendedor balbuceó amenazas, pero la integridad en la mirada de Julián era un muro contra el que su cobardía no podía chocar. Así fue como, en medio del bullicio de un mercado, Julián defendió a un anciano sin saber quién era, en un acto de pura decencia que cambiaría su vida para siempre. Pues los ojos de don Ramiro no solo vieron a un salvador, sino que por primera vez en muchos años vieron la clase de hombre en la que su propio hijo debería haberse convertido. El vendedor, humillado y furioso, recogió sus cosas lanzando una última amenaza al aire. «Te vas a arrepentir, ranchero. No sabes con quién te metiste». Pero Julián no le prestó atención. Su mirada estaba fija en el anciano, cuyos ojos, antes nublados por la confusión, ahora brillaban con una gratitud inmensa y una profunda curiosidad. «No debiste molestarte, hijo», dijo don Ramiro con una voz suave pero firme. Julián simplemente sonrió, un gesto cansado pero genuino. Del poco dinero que llevaba, tomó unas monedas y compró en un puesto cercano el verdadero ungüento de hierbas que el anciano buscaba, pagando de su propio bolsillo. Al ofrecérselo, don Ramiro intentó devolverle el dinero, pero Julián se negó rotundamente. «Quédeselo, por favor. Es un regalo. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y la decencia es una de ellas». Don Ramiro se quedó en silencio, sosteniendo el pequeño frasco como si fuera un tesoro. En sus largos y solitarios años de viudez, se había acostumbrado a que la gente se le acercara por interés, a las sonrisas falsas que buscaban el favor del padre de 1900, Alejandro Garza. Pero este hombre honesto, no le pidió nada, al contrario, le había dado. Mientras Julián se alejaba para volver a su puesto, don Ramiro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una punzada de esperanza, mezclada con una profunda vergüenza por el imperio que su propio hijo estaba construyendo. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. El pequeño acto de bondad en la feria se sentía como una gota de agua dulce en un océano de amargura. Mientras la camioneta avanzaba por el camino de tierra, Julián sentía como el peso de la realidad volvía a caer sobre él. Y la realidad lo estaba esperando, estacionada justo frente a su humilde casa. Un auto de lujo, negro y brillante, que parecía una criatura de otro mundo en medio de la sencillez de su tierra. Un hombre joven, vestido con un traje impecable que costaba más que toda su cosecha, lo esperaba apoyado contra el vehículo. Era un representante de la Garza Corp. El hombre no mostró ninguna emoción. Su rostro era una máscara de eficiencia corporativa. Le entregó a Julián un sobre grueso y le habló con una voz fría y ensayada. «Esta es la oferta final, señor Mendoza. Es pegar o largar. Tiene 48 horas para aceptarla. Después de eso, nuestros abogados iniciarán el proceso de embargo». Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El sobre pesaba en sus manos como una lápida. Acababa de defender a un hombre de una pequeña estafa, solo para volver a casa y descubrir que él mismo estaba siendo víctima del robo más grande de su vida. El contraste era tan cruel, tan injusto, que por un momento le faltó el aire. Miró hacia la ventana de la casa, donde su madre descansaba, y un juramento silencioso se formó en su alma. Lucharía. «No te metas con un hombre honesto». Había pensado en la feria. Ahora, ese pensamiento se convertía en su grito de guerra. Las 48 horas de aquel ultimátum se sentían como una soga apretándose lentamente alrededor de su cuello.
Cada tic-tac del viejo reloj de pared en la sala resonaba como un martillazo en el alma de Julián. Entró a la casa y encontró a su madre, doña Elena, sentada en su sillón favorito, con la mirada perdida en los campos que se veían por la ventana. Ella no necesitaba preguntar. En el rostro de su hijo leyó la tormenta que se avecinaba. «No te rindas, mi niño», le susurró con un hilo de voz. Una voz debilitada por la enfermedad, pero cargada con la fuerza de un roble. Esas simples palabras fueron el único faro en su noche de desesperación. Julián sabía que rendirse no era una opción. Esa tierra no era solo barro y plantas, era el sudor de su abuelo, las canciones de su padre, las lágrimas y risas de su madre. Era la memoria viva de su sangre. Al día siguiente, con el corazón encogido, pero la determinación de un león herido, se puso la mejor camisa que tenía, tomó los títulos de propiedad que guardaba como un tesoro y condujo de nuevo a la ciudad. No iba a vender su cosecha esta vez. Iba a intentar venderle a alguien su causa, a buscar un abogado que tuviera el valor de enfrentarse al hombre más poderoso de todo Monterrey. La ciudad, que un día antes le había parecido un lugar de oportunidades, ahora se revelaba como una fortaleza impenetrable. Los despachos de abogados a los que acudía eran templos de mármol y cristal, lugares fríos donde la justicia tenía un precio que él jamás podría pagar. En cuanto pronunciaba el nombre Garza Corp, las caras amables se convertían en máscaras de indiferencia. «Es un caso perdido, señor Mendoza», le decía uno. «No podemos arriesgar nuestra relación con el señor Garza», le confesaba otro con la mirada baja. La influencia de Alejandro Garza era como una telaraña invisible que envolvía toda la ciudad, y Julián sentía cómo se quedaba atrapado en ella, cada vez más solo, cada vez más pequeño. Cuando ya la esperanza comenzaba a abandonarlo, encontró una pequeña puerta en una calle secundaria, con un letrero de madera que apenas se leía: Ricardo Linares, abogado. El despacho era una habitación atiborrada de libros y papeles, y Ricardo era un joven de no más de 30 años, con más pasión en los ojos que dinero en la cuenta. Escuchó la historia de Julián, no con la distancia de un profesional, sino con la indignación de un hombre justo. Vio en Julián no un caso, sino una causa. «No puedo prometerle que ganaremos», dijo Ricardo, «pero le juro que pelearemos hasta el final. No le cobraré un solo peso». En ese instante, en 1900, esa oficina polvorienta, la lucha del campesino que enfrentó al hombre más poderoso, dejó de ser una batalla solitaria. Con la promesa de ayuda legal de Ricardo, una nueva energía recorrió las venas de Julián. Sabía que una batalla legal no sería suficiente. Necesitaba la fuerza de su gente, la voz unida de todos los rancheros que estaban siendo aplastados por la misma bota de hierro. Al anochecer, cuando el trabajo del campo terminaba y las familias se reunían en sus humildes hogares, Julián emprendió un peregrinaje de rancho en rancho. Iba a pie, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre sus vidas. Pero en cada puerta que tocaba encontraba la misma respuesta desoladora: el miedo. Encontraba hombres de manos fuertes y espaldas anchas que bajaban la mirada, que apenas abrían la puerta y hablaban en susurros para que sus propios hijos no los oyeran. Le contaban historias de cómo la Garza Corp los había asfixiado, cortándoles el acceso al agua, bloqueando los caminos para sus cosechas, ahogándolos en deudas hasta que no tuvieron más opción que vender la tierra de sus padres por una miseria. El nombre de Alejandro Garza era un fantasma que los atormentaba, un sinónimo de ruina. Julián les hablaba de justicia, de unión, de luchar por su dignidad, pero sus palabras chocaban contra un muro de resignación. Se sentía como un general sin ejército, un grito solitario en medio de un silencio sepulcral. Regresó a su casa esa noche con el corazón más pesado que nunca,
comprendiendo que no solo luchaba contra un empresario poderoso, sino contra el veneno más terrible de todos, la desesperanza que ese hombre había sembrado en el alma de su gente. Mientras Julián se enfrentaba a la cobardía nacida del terror en la mansión más opulenta de Monterrey, don Ramiro no podía encontrar la paz. La imagen de aquel ranchero de mirada limpia y manos generosas no se apartaba de su mente. El contraste entre la nobleza de Julián y la crueldad de los negocios de su hijo le causaba una herida profunda en la conciencia. Se sentía cómplice. Por eso, al día siguiente, hizo algo que no había hecho en años. Se puso su ropa más sencilla, la que usaba para que nadie lo reconociera como el patriarca de los Garza, y condujo su auto más discreto hacia las afueras, hacia las tierras que su hijo tanto codiciaba. Se detuvo en una pequeña tienda de abarrotes del pueblo, de esas donde el tiempo parece haberse detenido. Pidió un refresco y con la astucia de un hombre que conoce el corazón humano, comenzó a conversar con el dueño. Preguntó por la vida en el campo, por las cosechas, y casualmente mencionó el apellido Mendoza. El rostro del tendero se iluminó. Le habló de Julián como un pilar de la comunidad, un hombre de palabra, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara sin pedir nada a cambio. Luego, su rostro se ensombreció al hablar de la Garza Corp, de la plaga que estaba secando la vida de la región. Don Ramiro escuchaba en silencio, y cada palabra de respeto hacia Julián era una daga en su corazón. Lo que un millonario descubrió en la feria no fue un simple engaño, fue el descubrimiento de un mundo de decencia que su propio hijo estaba aniquilando. Se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la integridad de hombres como Julián, y que él, sin saberlo, estaba financiando la destrucción de esa misma integridad. La noticia de que Julián había conseguido un abogado y que se atrevía a desafiar a la corporación llegó rápidamente a los oídos de Alejandro Garza, o más bien a los de su segundo al mando, un hombre llamado Fernando Vargas. Vargas era la personificación de la ambición desmedida, un ejecutivo que medía su éxito en la rapidez con que ejecutaba las órdenes, sin importar los medios. Para él, Julián Mendoza no era una persona, era un obstáculo, un clavo que sobresalía y que debía ser martillado hasta quedar al ras. Así, sin consultar a Alejandro sobre los detalles, Vargas dio la orden de empezar la campaña de asfixia. La primera estocada fue la más cruel. Una mañana, Julián se despertó con un silencio antinatural. El murmullo del agua corriendo por las acequias había desaparecido. Corrió hacia el canal principal que alimentaba su rancho y lo que vio le heló la sangre. Un muro de cemento recién construido bloqueaba el paso del agua. Era una obra ilegal, descarada, una declaración de guerra. Sus plantas, sus animales, su propia vida dependían de esa agua. A los pocos días, sus cultivos comenzaron a marchitarse bajo el sol implacable. Las hojas verdes se volvieron amarillas y tristes. Era como ver morir a un ser querido lentamente, una tortura silenciosa y metódica diseñada para quebrar su espíritu. La desesperación comenzó a arañar su alma con garras de hielo, pues veía cómo el legado de su familia se convertía en polvo frente a sus ojos. Y los ataques no cesaron. Cuando intentó llevar la poca cosecha que le quedaba para venderla en otros pueblos, se encontró con que la única carretera de acceso estaba bloqueada. Un camión de construcción con el logo de Garza Corp estaba convenientemente descompuesto en medio del camino, impidiendo el paso. El conductor, un hombre de mirada insolente, le dijo con una sonrisa burlona que tardarían días en repararlo. Todo estaba orquestado para estrangularlo, para dejarlo sin opciones. Fue en medio de este acoso que su historia, como un susurro de indignación, comenzó a filtrarse por las grietas de la
ciudad. Y ese susurro llegó a los oídos de Sofía Robles, una joven periodista del Diario de Monterrey. Sofía estaba cansada de escribir sobre fiestas de sociedad y logros de empresarios. Anhelaba una historia real, una con corazón y verdad. Al investigar sobre el nuevo y polémico proyecto industrial de Garza Corp, escuchó rumores sobre los rancheros desplazados y sobre un hombre que se negaba a doblegarse. Intrigada, condujo hasta el rancho de Julián. Lo que encontró no fue solo un hombre luchando por su tierra, sino un símbolo de la dignidad olvidada. Vio los campos secos, la carretera bloqueada y en el rostro de Julián, cubierto de sudor y polvo, vio una determinación que la conmovió profundamente. Se presentó, no como una periodista buscando un titular, sino como una ciudadana buscando la verdad. Y Julián, que había perdido la fe en casi todo, vio en los ojos de esa joven una chispa de justicia que se negaba a extinguirse. La misma chispa que aún ardía en su propio corazón. Sí, al principio, Julián desconfiaba de Sofía. Había visto a otros periodistas llegar a la región, tomar un par de fotos sensacionalistas y luego desaparecer, dejando tras de sí solo palabras vacías. Pero había algo diferente en la mirada de esta joven, una empatía genuina, una sed de verdad que trascendía la simple búsqueda de una buena historia. La invitó a sentarse en el porche de su casa, a la sombra de un viejo mezquite que sus abuelos habían plantado. Le ofreció un vaso de agua fresca, lo poco que le quedaba, un gesto de hospitalidad que valía más que cualquier banquete, y entonces comenzó a hablar. No habló con la rabia de un hombre derrotado, sino con la tristeza digna de quien ve su mundo desmoronarse. Le contó la historia de ese rancho, cómo cada surco en la tierra guardaba el sudor de su padre, cómo cada árbol era un recuerdo de su infancia. Le mostró las manos de su madre, ahora frágiles y arrugadas, y le explicó que esas manos habían cultivado las flores más hermosas de todo. Monterrey, Sofía no solo tomaba notas, escuchaba con el alma. Sentía el dolor en la voz de Julián, la injusticia palpitando en cada una de sus palabras. Se dio cuenta de que esta no era una simple disputa por un terreno. Era la historia de David contra Goliat, la lucha de la memoria contra el olvido, del corazón contra el concreto. Fue en ese momento que la causa de Julián se convirtió en su propia causa. Le prometió que su voz sería escuchada, que su historia no sería un simple artículo en una página olvidada, sino un grito en la conciencia de la ciudad. Mientras Julián encontraba una nueva aliada, don Ramiro se encontraba cada vez más solo con sus pensamientos. Su investigación discreta lo llevó a la iglesia del pueblo vecino, un lugar de fe y de secretos compartidos. Hablando con el viejo párroco, un hombre que había bautizado y despedido a generaciones enteras, volvió a escuchar el nombre de los Mendoza, siempre asociado a la generosidad y al trabajo honrado. El sacerdote le contó cómo, durante una sequía terrible años atrás, el padre de Julián había compartido su pozo con todas las familias de la región, salvándolos de la ruina sin pedir un centavo a cambio. La riqueza de esa familia no está en sus tierras, sino en su espíritu, concluyó el párroco, sin saber que sus palabras eran un juicio directo al hombre más rico de Monterrey. Esa misma tarde, don Ramiro recibió una llamada de su hijo Alejandro. La voz de su hijo sonaba distante, metálica, mientras le hablaba con orgullo de la adquisición inminente de los últimos terrenos para su proyecto. Hablaba de cifras, de logística, de progreso. Cada palabra era como una bofetada para don Ramiro. ¿Cómo podía su propio hijo ser tan ciego? ¿Cómo podía llamar progreso a la aniquilación de hombres buenos? Colgó el teléfono con un nudo en la garganta, sintiendo una culpa que lo ahogaba. El acto de bondad que lo salvó de la ruina en la feria ahora se revelaba como algo mucho más profundo. No solo lo había salvado de
Un simple estafador le había abierto los ojos a la ruina moral sobre la que su propia familia estaba construyendo su fortuna. Lejos del sol y del polvo del campo, en la cima del rascacielos más alto de Monterrey, el mundo se veía diferente. Desde su oficina, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, Alejandro Garza observaba su reino. Para él, la ciudad no era un conjunto de hogares y vidas, sino un tablero de ajedrez, y él era el rey. Fernando Vargas, su ambicioso alfil, estaba de pie frente a su escritorio de caoba, presentando un informe. Habló del problema Mendoza con una estudiada indiferencia, como si se tratara de una pieza defectuosa en una maquinaria. «Estamos aplicando los protocolos estándar de adquisición hostil», explicó Vargas con una sonrisa delgada. «Se ha cortado la logística del proveedor y hemos iniciado una campaña de desprestigio para devaluar el activo. Será cuestión de días que acepte nuestra oferta». Alejandro ni siquiera levantó la vista de los planos de su futuro complejo industrial. No preguntó por los detalles, por los métodos. En su mente, entrenada para ver solo números y resultados, la compasión era un lastre y la ética una variable flexible. Para él, Julián Mendoza no era un hombre con una madre enferma y un legado que proteger. Era una pequeña mancha roja en un mapa, el último obstáculo para un proyecto multimillonario. «Soluciónalo, Fernando», dijo con una voz cortante, llena de una autoridad que no admitía réplicas. «No quiero distracciones. Quiero esa tierra». Y con ese gesto, con esa orden deshumanizada, selló el destino de Julián sin saber que estaba declarándole la guerra al único hombre que su padre había llegado a admirar en años. La campaña de desprestigio de la que hablaba Vargas no tardó en mostrar su rostro venenoso. La guerra ya no era por el agua o por los caminos. Ahora era por el alma de Julián, por su buen nombre. Como una plaga invisible, los rumores comenzaron a esparcirse por los mercados y pueblos cercanos. Se decía que los productos de Julián estaban contaminados, que usaba pesticidas prohibidos. Se susurraba que sus deudas no eran por mala suerte, sino porque era un mal administrador, un holgazán que había dejado caer el rancho que su padre levantó con tanto esfuerzo. Julián sintió estas mentiras como puñales en la espalda. Era un dolor más profundo que el de ver sus campos secarse. Veía cómo las señoras que antes le compraban con una sonrisa, ahora desviaban la mirada, cómo los otros comerciantes lo observaban con una mezcla de lástima y desconfianza. El aislamiento era total. Sofía, la periodista, fue testigo de esta crueldad. Vio cómo la gente repetía las mentiras sin cuestionarlas y vio el tormento en los ojos de Julián, un hombre cuya única riqueza era su honor y se lo estaban robando. Esta bajeza fue la gota que derramó el vaso. Se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. La historia ya no podía esperar. Tenía que publicar la verdad antes de que las mentiras de la Garza Corp destruyeran por completo a un hombre inocente. «El karma existe, historias reales», pensó ella, mientras sentía cómo la indignación se convertía en el combustible que necesitaba para escribir el artículo más importante de su carrera. La combinación de todos estos ataques fue como una tormenta perfecta que finalmente logró quebrar las rodillas del roble. Julián llegó a su punto más bajo. Una tarde, al regresar a casa con las manos vacías y el alma hecha pedazos, encontró a su madre con una fiebre altísima. Su respiración era débil y entrecortada. El médico del pueblo, un viejo amigo de la familia, fue honesto con él. «Es el estrés, Julián. La angustia la está consumiendo. Necesita paz, no esta guerra constante». Esas palabras fueron como un golpe final. Julián se sintió ahogado por la culpa, por defender su orgullo, por aferrarse a un pedazo de tierra. ¿Estaba sacrificando a la mujer que le dio la vida?
Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el porche, bajo el mismo mezquite donde había hablado con Sofía, y por primera vez en su vida consideró rendirse. Miró sus manos, esas manos que siempre habían sido su orgullo, y las vio inútiles. ¿De qué servía trabajar de sol a sol si el mundo podía ser tan cruel? Pensó en aceptar la oferta miserable de la Garza Corp, en tomar el dinero y llevarse a su madre lejos, a un lugar donde pudiera morir en paz. La idea le supo a veneno, a traición a sus ancestros, a su propia identidad. Era el momento más oscuro de su existencia, la soledad absoluta de un hombre que sentía que le había fallado a todos, especialmente a sí mismo. Pero justo cuando la rendición parecía el único camino, algo se encendió dentro de él. Fue el recuerdo de la voz de su madre diciéndole: «No te rindas, mi niño». El recuerdo del joven abogado Ricardo creyendo en su causa, el de la periodista Sofía prometiendo darle voz. Y sobre todo, fue el recuerdo de su propio padre, quien siempre decía: «Un hombre no es derrotado cuando cae, sino cuando se niega a levantarse». Con las primeras luces del alba, una nueva resolución, forjada en el fuego de la desesperación, endureció sus facciones. No se rendiría. Si iba a perderlo todo, no sería en silencio, escondido en su rancho. Haría que el hombre más poderoso de Monterrey lo mirara a los ojos. Se puso de pie, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. Se vestiría con su ropa de trabajo, la ropa de un ranchero, porque no se avergonzaba de lo que era. Iría al corazón de la bestia, a esa torre de cristal que se burlaba de él desde la distancia. Iba a presentarse en las oficinas de la Garza Corp y exigiría ver a Alejandro Garza. No sabía qué le diría, no tenía un plan, solo tenía su verdad, su dignidad y una última chispa de furia. Era un acto de locura, un gesto desesperado, pero en ese momento, para Julián, era lo único que le quedaba. Era la decisión de un hombre que, habiéndolo perdido casi todo, ya no tenía absolutamente nada que temer. La torre de la Garza Corp se alzaba hacia el cielo como una aguja de cristal y acero, un monumento a la arrogancia. Cuando Julián cruzó las puertas automáticas, sintió como si estuviera entrando en otro planeta. El aire acondicionado era tan frío que le erizó la piel, y el silencio del vestíbulo, solo roto por el suave tecleo de una recepcionista, era más intimidante que cualquier grito. Todos a su alrededor vestían trajes caros y se movían con una prisa calculada. Él, con sus botas polvorientas y su camisa gastada, era una mancha de realidad en un mundo de apariencias. Cada mirada que recibía era una mezcla de desdén y curiosidad. Pero Julián caminó con la cabeza en alto. Tras una tensa espera que se sintió como una eternidad, fue conducido a la oficina de Alejandro Garza. El lugar era inmenso, frío e impersonal. En el centro, detrás de un escritorio tan grande como un auto, estaba él. Alejandro no se levantó. Lo miró de arriba abajo con una expresión de fastidio, como si Julián fuera un insecto que se había colado en su santuario. Julián habló con el corazón en la mano, su voz ronca por la emoción, hablándole de su madre, de su legado. Pero sus palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. Alejandro lo interrumpió con un gesto de la mano. «Su sentimentalismo no me interesa», dijo, su voz tan afilada como el cristal. «Esa tierra es un activo y será mía. Ahora, si me disculpa, tengo cosas importantes que hacer». Chasqueó los dedos y 2 guardias de seguridad aparecieron como por arte de magia para escoltarlo fuera. La humillación fue absoluta, un golpe que lo dejó sin aire y con el alma rota. Mientras los guardias lo llevaban por un largo y silencioso pasillo, con las paredes adornadas de arte moderno que no significaba nada para él, Julián se sentía completamente vacío. Era el final. Había jugado su última carta y había perdido.
Justo cuando pasaban frente a una sala de juntas, la puerta se abrió y un hombre mayor salió. Julián levantó la vista, sus ojos nublados por la desesperación, y su corazón se detuvo. Era él, el viejito de la feria. Don Ramiro también se detuvo en seco, el reconocimiento brillando en sus ojos. Vio al ranchero noble que lo había defendido, pero en lugar de la dignidad de aquel día, vio el rostro de la derrota más absoluta, siendo arrastrado fuera de la oficina de su propio hijo como un delincuente. El mundo pareció detenerse. En ese instante, don Ramiro comprendió todo. La sangre se le heló en las venas. El hombre del que su hijo hablaba como un obstáculo, el problema Mendoza, era este hombre bueno. Alejandro, que había salido de su oficina para asegurarse de que se iban, vio la escena con total confusión. «¿Padre?», preguntó, su voz autoritaria vacilando por primera vez. «¿Qué haces aquí? ¿De dónde conoces a este hombre?». Don Ramiro no respondió. Su mirada viajó del rostro devastado de Julián al rostro frío y arrogante de su hijo, y por primera vez vio a Alejandro no como su heredero, sino como un monstruo. El silencio en ese pasillo fue más estruendoso que cualquier explosión. Un instante de pura tensión donde tres mundos colisionaron y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Con un gesto de autoridad que nadie en esa torre se atrevería a desafiar, don Ramiro despidió a los guardias de seguridad. «Déjenos solos», ordenó. Su voz era un susurro helado que resonó en el pasillo. Luego tomó a su hijo del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte para un hombre de su edad, y lo guió, de vuelta al interior de esa oficina que de repente parecía una jaula de oro. Cerró la puerta, y el silencio que cayó entre ellos fue pesado, cargado de décadas de amor, y ahora de una amarga decepción. Alejandro, por primera vez en su vida adulta, se sintió como un niño a punto de ser reprendido. «¿Qué fue eso, padre?», preguntó, intentando mantener su compostura. Don Ramiro lo miró, y en sus ojos no había orgullo, solo un dolor profundo. «Ese hombre», comenzó don Ramiro, su voz temblando de una furia contenida. «Ese hombre al que tratas como basura, al que humillas y expulsas de tu palacio, es el hombre que me defendió en la feria cuando un estafador quiso robarme. Defendió a un anciano sin saber quién era, Alejandro. No me defendió porque soy tu padre. Me defendió porque es un hombre decente, pagó de su propio bolsillo por algo para mí y no aceptó que se lo devolviera. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Mientras tú, desde tu trono de cristal, le robas su agua, su reputación y su tierra, él, desde su pobreza, me regaló su honor». Cada palabra de su padre fue un golpe directo al ego de Alejandro, más certero y doloroso que cualquier fracaso empresarial. Su mente, acostumbrada a la lógica fría de los negocios, no sabía cómo procesar esta información. Intentó balbucear una excusa. «Padre, son negocios. Yo no sabía. Vargas se encarga de esos detalles». Pero don Ramiro lo silenció con una mirada fulminante. «No te atrevas a esconderte detrás de tus empleados», exclamó, su voz retumbando en la oficina. «El Imperio Garza lleva tu nombre. La crueldad que comete, la cometes tú. Yo no te crié para que te convirtieras en esto, en un buitre que se alimenta de la desgracia de hombres buenos. Este es el legado que quieres dejar. Un nombre temido pero no respetado, una fortuna construida sobre la ruina de la gente honrada». Don Ramiro se acercó a la enorme ventana, mirando la ciudad que su hijo había conquistado. Ese ranchero, con sus manos sucias y su ropa gastada, tiene una riqueza que tú jamás podrás comprar, una conciencia tranquila. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Alejandro completamente solo. Por primera vez, el silencio de su enorme despacho no se sentía como poder, sino como un vacío inmenso. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos y la imagen del rostro derrotado de Julián se grabó a fuego en su mente.
forzándolo a cuestionar todo lo que había construido. Julián condujo de regreso a su rancho como un autómata, con la mirada perdida y el alma vacía. El recuerdo de la expresión de Alejandro Garza, fría y despectiva, era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Cada kilómetro que lo acercaba a su hogar se sentía como un paso más hacia el patíbulo. ¿Cómo le diría a su madre que había fracasado? ¿Cómo le explicaría que el legado de generaciones enteras terminaría con él, no con honor, sino con una humillación pública? Al doblar por el último recodo del camino de tierra, su corazón se detuvo por segunda vez ese día, pero esta vez fue por un horror helado. A la entrada de su propiedad, como un buitre metálico esperando a que su presa muriera, había un tractor amarillo de la Garza Corp. Unos hombres con cascos y planos ya estaban tomando medidas, martillando estacas en la tierra que su padre le había enseñado a arar. Era su sentencia de muerte, ejecutándose frente a sus ojos. El último vestigio de fuerza lo abandonó. Detuvo la camioneta, bajó, y sus rodillas simplemente cedieron. Cayó sobre el polvo del camino, el mismo polvo que había sido su cuna y ahora sería su tumba. Todo estaba perdido. Había luchado y había perdido de la manera más cruel posible. Desde la ventana de la casa, doña Elena lo vio todo. Vio a su hijo caer, no solo sobre la tierra, sino en el abismo de la desesperación. Con una fuerza que nadie creería que poseía, se levantó de su sillón y, apoyándose en las paredes, caminó hasta la puerta. Cuando Julián levantó la vista, vio la silueta frágil de su madre en el umbral. Sus ojos no mostraban lástima, sino un fuego ancestral. «Levántate, Julián», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero con la fuerza de un trueno. Un hombre no se mide por las veces que lo tumban, sino por cómo defiende lo suyo. Él, con la voz rota, le respondió: «Se acabó, mamá, no pude hacer nada». Ella negó lentamente con la cabeza. «Te equivocas. La tierra no le pertenece a quien la compra con dinero manchado, Julián. Le pertenece a quien la honra con su trabajo. Y nadie la ha honrado más que nosotros». Esas palabras fueron como agua en el desierto para el alma sedienta de Julián. El último rescoldo de su espíritu de lucha, que creía extinto, se convirtió en una hoguera. Se puso de pie, el polvo cubriendo su ropa como una armadura. La guerra no había terminado, solo había cambiado el campo de batalla. Miró a los hombres de la constructora, luego a su casa, y tomó una decisión. Ya no lucharía en sus oficinas ni en sus tribunales. Haría su última defensa aquí mismo, en la entrada de su hogar. Sacó su teléfono y marcó el número de Sofía, la periodista. «Tengo una historia para ti», dijo con una nueva voz, una voz de acero. La historia de cómo un hombre se para frente a una máquina para defender su alma. Sofía Robles llegó al rancho Mendoza en menos de una hora, con un fotógrafo a su lado. Lo que encontró la dejó sin aliento. La escena era de una potencia visual increíble, una metáfora perfecta de la lucha que quería contar. De un lado, el tractor amarillo, un monstruo de metal que representaba el poderío aplastante de la Garza Corp, su motor rugiendo con impaciencia. Del otro lado, bloqueando el camino, no había una barricada de llantas o piedras, sino una simple silla de madera. Y sentado en esa silla, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada serena pero inquebrantable, estaba Julián Mendoza. No gritaba, no insultaba, simplemente estaba. Su presencia era un muro de dignidad silenciosa. A su lado, de pie y con la misma determinación en el rostro, estaba el joven abogado Ricardo Linares. Y en el porche de la casa, envuelta en un rebozo, doña Elena observaba la escena, su frágil figura convertida en el faro moral de esa pequeña rebelión. Los trabajadores de la constructora no sabían qué hacer, proferían insultos, pero no se atrevían a avanzar.
Sabían que cruzar esa línea invisible, arrollar a ese hombre, los convertiría en asesinos. Y mientras tanto, el fotógrafo de Sofía no dejaba de disparar su cámara, inmortalizando cada ángulo de esa resistencia pacífica. Sofía supo en ese instante que esta imagen, la de un solo hombre deteniendo el progreso con nada más que su propia presencia, daría la vuelta a todo Monterrey. Mientras la imagen de Julián comenzaba su viaje para convertirse en un símbolo, Alejandro Garza vivía su propio infierno personal en la cima de su torre. Las palabras de su padre habían demolido la fortaleza de su arrogancia, dejando al descubierto una conciencia que él creía muerta. No podía sacarse de la cabeza la mirada de Julián, esa mezcla de dolor y honor. Por primera vez, el conflicto dejó de ser una cifra en un informe y adquirió un rostro humano. Su orgullo le impedía llamar a su padre y admitir su error, pero la duda, como un veneno, ya corría por sus venas. ¿Qué más no sabía? ¿Hasta dónde había llegado Fernando Vargas para solucionar el problema? Movido por un impulso que no comprendía del todo, comenzó a investigar. Accedió a los informes detallados de la Operación Mendoza, un nombre que ahora le revolvía el estómago, y lo que encontró lo horrorizó. Vio las órdenes para bloquear el canal de agua, los pagos a personas para que esparcieran rumores falsos sobre la calidad de las cosechas de Julián, las estrategias para intimidar a los vecinos. Descubrió que las tácticas de su empresa no eran solo agresivas, eran crueles, inhumanas. Se dio cuenta de que Fernando Vargas no estaba simplemente siguiendo la cultura de la empresa, la estaba llevando a un nivel de bajeza que él nunca habría autorizado. ¿O sí? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿No era él el responsable final de la cultura de esa empresa? La culpa comenzó a transformarse en furia, una furia dirigida no solo a su empleado, sino a sí mismo. El artículo de Sofía Robles salió en la primera plana del Diario de Monterrey al día siguiente y fue como una bomba. La fotografía de Julián, sentado solo frente a la maquinaria pesada, era tan poderosa que no necesitaba palabras. Era la imagen de la dignidad humana enfrentándose a la codicia corporativa. La historia se esparció como un incendio en un campo seco. Ya no era solo un artículo, se convirtió en la conversación de cada café, de cada mercado, de cada hogar en Monterrey. La gente recortaba la foto del periódico. En las redes sociales, la imagen se hizo viral bajo el lema «Todos somos Mendoza». Julián, el ranchero humilde, se convirtió de la noche a la mañana en un héroe popular, un símbolo para todos. Los que alguna vez se habían sentido aplastados por los poderosos. La narrativa que la Garza Corp había construido con tanto cuidado, la de ser un motor de progreso, se derrumbó en cuestión de horas. Ahora, a los ojos de la ciudad, eran los villanos, los tiranos que intentaban destruir a un hombre bueno para construir otro complejo de lujo. Julián, desde la entrada de su rancho, comenzó a recibir visitas. Vecinos que antes le habían cerrado la puerta, ahora llegaban con botellas de agua y comida. Extraños de la ciudad venían solo para darle la mano y ofrecerle su apoyo. Por primera vez en meses no estaba solo. Sentía la fuerza de miles de personas a su espalda, un escudo de solidaridad que el dinero de Alejandro Garza no podía comprar. La onda expansiva de esa noticia golpeó la torre de cristal de la Garza Corp con la fuerza de un huracán. Alejandro vio el periódico sobre su escritorio con la foto de Julián ocupando toda la portada. Pero no sentía rabia hacia la prensa, sino una profunda náusea hacia sí mismo. Mandó llamar a Fernando Vargas. Cuando el ejecutivo entró en la oficina, todavía llevaba una sonrisa de suficiencia, creyendo que la mala publicidad era un pequeño precio a pagar. «No te preocupes, Alejandro», comenzó a decir. «Enterraremos esto con una campaña de donaciones y...» Alejandro lo cortó en seco.
Su voz era peligrosamente tranquila. Arrojó sobre el escritorio la carpeta con los informes de la Operación Mendoza. No me hables de relaciones públicas. Fernando, dijo, bloquear el suministro de agua a un hombre con su madre enferma, pagar a cobardes para que esparzan mentiras y destruyan su reputación, ¿eso es lo que llamas procedimientos estándar? Vargas palideció. Intentó defenderse. Solo seguí la cultura de la empresa, Alejandro. Ser implacables, conseguir resultados a cualquier costo. La cultura que tú creaste. La acusación tácita golpeó a Alejandro, pero su furia era mayor. Yo creé una empresa para construir, no para destruir. Almas, has cruzado una línea, Fernando. Una línea que nunca debió existir. La confianza entre ellos se hizo añicos en ese instante. Vargas sintió una nueva emoción. Miedo. Miedo de perderlo todo. Y un hombre ambicioso con miedo es el animal más peligroso de todos. Mientras el Rancho Mendoza se convertía en el epicentro de un movimiento social, en su polvorienta oficina de la ciudad, el joven abogado Ricardo Linares libraba su propia batalla silenciosa, rodeado de montañas de documentos antiguos, mapas amarillentos y libros de leyes que parecían a punto de desmoronarse. Buscaba desesperadamente una aguja en un pajar. Sabía que la opinión pública era un arma poderosa, pero efímera. Necesitaba algo sólido, una verdad legal que ni siquiera el dinero de los Garza pudiera torcer. Durante días apenas durmió, alimentándose de café y de la fe ciega que tenía en la causa de Julián. Revisó una y otra vez los títulos de propiedad originales, documentos frágiles escritos con una caligrafía elegante de hacía más de un siglo, y fue en una de esas madrugadas, cuando sus ojos ya se cerraban por el cansancio, que la encontró. Una cláusula, escondida en una nota al pie de página del primer contrato de venta de esas tierras. Estipulaba que una parte del terreno, precisamente por donde pasaba el canal de agua principal, debía permanecer como servidumbre de paso comunitaria a perpetuidad, para el sustento de todos los ranchos de la zona. La Garza Corp, en su soberbia, había pasado por alto ese detalle histórico. Su bloqueo del agua no solo era inmoral, era flagrantemente ilegal. Ricardo sintió un escalofrío. No era solo una brecha, era un cañón. Era la prueba irrefutable de que la familia Mendoza no solo tenía un derecho moral, sino un derecho legal inalienable sobre ese recurso. Tenía el arma que necesitaban para ganar la guerra. Pero mientras la luz de la justicia comenzaba a brillar para Julián, en la oscuridad de su propia ambición, Fernando Vargas planeaba su último y más despiadado movimiento. Tras la humillante confrontación con Alejandro, se sintió como un animal acorralado. Veía cómo su carrera, su poder y su futuro se desvanecían por lo que él consideraba una repentina crisis de conciencia de su jefe. En su mente retorcida, no estaba siendo desleal, estaba salvando el imperio de la debilidad de su líder. Sabía que Alejandro, paralizado por la culpa, no actuaría con la dureza necesaria. Así que él lo haría. Actuando por su cuenta, descolgó un teléfono privado y marcó un número que no figuraba en ningún directorio. Al otro lado de la línea estaba un comandante de la policía estatal, un hombre al que Vargas había ayudado en el pasado, un hombre con una deuda de gratitud y un precio. Sin rodeos, Vargas le exigió el favor. Necesito que limpies ese circo en el Rancho Mendoza. Consígueme una orden de desalojo inmediata, por la razón que sea. Alteración del orden público, peligro sanitario, lo que se te ocurra. Y ejecútala esta misma noche, con toda la fuerza necesaria. El comandante dudó, pero Vargas le recordó quién le había pagado sus lujos. El trato se selló en la oscuridad. El engranaje corrupto de la ley se puso en marcha para transformar la protesta pacífica en un campo de batalla.
Un contingente de policías antimotines fue movilizado, preparándose para una operación nocturna que prometía ser violenta, definitiva y trágica. La noche había caído sobre el rancho Mendoza, pero por primera vez en mucho tiempo no era una noche de soledad. La protesta de Julián se había transformado en una vigilia comunitaria. Alrededor de una fogata improvisada, las familias que habían venido a apoyarlo compartían el poco café y pan que tenían. Los niños dormitaban en los brazos de sus madres, mientras los hombres hablaban en voz baja, compartiendo historias de lucha y esperanza. Julián, de pie en medio de ellos, sentía una gratitud tan inmensa que le oprimía el pecho. Ya no era solo su tierra la que defendían, era la dignidad de todos. Ellos vio en sus rostros cansados, pero decididos, un reflejo de su propia alma y comprendió que había creado algo mucho más valioso que una cosecha, una comunidad. Pero esa frágil burbuja de esperanza estaba a punto de estallar de la forma más violenta. De repente, el sonido apacible de la noche fue desgarrado por el rugido de motores. A lo lejos, una caravana de luces rojas y azules pintó el cielo, acercándose como una jauría de lobos hambrientos. El pánico se extendió como la pólvora. Eran camiones de la policía antimotines. Docenas de oficiales con cascos, escudos y toletes descendieron, formando un muro oscuro e impenetrable frente a la entrada del rancho. Un oficial con un megáfono anunció con voz metálica que tenían una orden de desalojo y que usarían la fuerza si fuera necesario. Julián sintió que el corazón se le helaba. La trampa se había cerrado. No temía por él, temía por las mujeres y los niños inocentes que habían creído en él y que ahora estaban en la línea de fuego. Mientras el terror se apoderaba del rancho, en su silenciosa mansión, don Ramiro veía las noticias en la televisión. Una alerta de última hora interrumpió la programación. La imagen en vivo del rancho Mendoza, rodeado por la policía, llenó la pantalla. El corazón del anciano se detuvo. Escuchó al reportero hablar de una orden de desalojo por alteración del orden público. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que esto no era obra de su hijo, no después de su conversación. Esto tenía el olor a traición y desesperación de Fernando Vargas. Se imaginó la violencia, la tragedia, y supo que, aunque Alejandro no hubiera dado la orden, la sangre de esa gente mancharía el apellido Garza para siempre. No había tiempo que perder. Con manos temblorosas, marcó el número privado de su hijo. Alejandro contestó, su voz todavía cargada con la confusión de los últimos días. «Enciende el televisor», le gritó don Ramiro sin preámbulos. «¿Es este el imperio que quieres gobernar? ¿Uno que aplasta a inocentes en la oscuridad?» Alejandro, atónito, vio las mismas imágenes. Vio a Julián de pie frente a los escudos, protegiendo a su gente. La voz de su padre sonó entonces, no como un grito, sino como una sentencia final, un último llamado al hombre que se suponía que debía ser. «El legado que estás construyendo es de vergüenza. Muestra que eres el hombre que yo crié». La llamada se cortó, pero esas palabras quedaron resonando en la mente de Alejandro. La parálisis de la culpa se rompió, reemplazada por una oleada de furia y una claridad absoluta. Sabía lo que tenía que hacer, y tenía que hacerlo él mismo. Alejandro no colgó el teléfono, lo arrojó contra la pared de su oficina, donde el costoso aparato se hizo añicos. Por primera vez en años no actuó como un empresario, sino como un hijo. Corrió por los pasillos de su torre vacía, sus pasos resonando como el latido de un corazón aterrorizado. No esperó al ascensor, bajó por las escaleras de emergencia, saltando los escalones de dos en dos. «¡Prepara el auto! ¡Ahora!»,
le gritó a su chofer por el intercomunicador, mientras el vehículo de lujo atravesaba la ciudad a una velocidad de vértigo. Las luces de Monterrey se desdibujaban en un borrón de neón a través de la ventana. Pero Alejandro no las veía. Solo veía la imagen de Julián protegiendo a su gente. Con una furia helada, hizo una llamada al comisionado de seguridad del Estado, un hombre que le debía su carrera. «Tienes un escuadrón a punto de cometer una atrocidad en el rancho Mendoza», le dijo, su voz sin rastro de súplica, solo de mando. «Quiero que los detengas. Ahora». Hubo una pausa, una vacilación en la línea. Alejandro comprendió en ese instante la profundidad de la traición de Vargas. Se dio cuenta de que una orden por teléfono no sería suficiente para detener una maquinaria de corrupción que él mismo había alimentado por años. «Voy para allá», sentenció colgando el teléfono. «Más rápido», le ordenó a su chofer. No estaba corriendo solo para salvar a un ranchero. Estaba corriendo para salvar el alma de su familia. De vuelta en el rancho, el aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Los policías, con los rostros ocultos tras visores de plástico, golpeaban sus toletes contra los escudos en una demostración de fuerza rítmica e intimidante. Cada golpe era un martillazo en el corazón de las familias aterrorizadas. Julián se mantenía al frente, con los brazos extendidos a los lados, como queriendo proteger a todos con su propio cuerpo. A su lado, Ricardo el abogado sostenía un documento en alto, gritando sobre la ilegalidad de la orden, pero su voz se perdía en la tensión. El comandante a cargo, un hombre de rostro duro y sin emociones, dio la última advertencia a través del megáfono: «Dispersense ahora o procederemos». Nadie se movió. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el llanto de un niño. El comandante bajó el megáfono y dio la orden que todos temían: «¡Avancen!». La línea de escudos dio un paso al frente, un movimiento unísono que pareció hacer temblar la tierra. Parecía el fin. Pero justo en ese instante, un sonido agudo de llantas rechinando sobre el asfalto cortó la noche. Varios autos de lujo, con los faros encendidos a su máxima potencia, aparecieron de la nada, bloqueando el camino de la policía. Las luces cegadoras iluminaron la escena como un escenario, congelando a todos en su lugar. Las puertas del auto principal se abrieron, y de él descendió una figura alta y vestida con un traje impecable que parecía brillar bajo el caos. Era Alejandro Garza. El silencio que cayó sobre el campo fue más profundo que cualquier noche. Todos los ojos, los de los campesinos aterrorizados y los de los policías confundidos, estaban fijos en Alejandro Garza. Él no miró a Julián. Con una calma gélida que era mucho más intimidante que cualquier grito, caminó directamente hacia el comandante de la policía, sus zapatos italianos de piel aplastando el polvo del camino. El comandante, un hombre acostumbrado a infundir miedo, sintió por primera vez en años una punzada de auténtico terror. «Tengo una orden, señor Garza», balbuceó, como si las reglas todavía importaran. Alejandro se detuvo a 1 centímetro de él y su voz fue un látigo. «¿Una orden de quién? ¿De un empleado cobarde que actúa a mis espaldas?». Sus ojos escanearon la penumbra detrás de la línea policial y encontraron lo que buscaban: la silueta de Fernando Vargas, que había venido a saborear su victoria y ahora intentaba escabullirse en la oscuridad. «¡Vargas!», gritó Alejandro, y el nombre resonó como una sentencia. «Estás despedido. Recoge tus cosas y desaparece de mi empresa y de mi vida». Luego se volvió hacia el comandante. «Esta operación se cancela. Retire a sus hombres de esta propiedad ahora mismo. Si un solo cabello de esta gente es tocado, me encargaré personalmente de que usted y todos sus superiores terminen su carrera». La amenaza era tan absoluta, tan respaldada por un poder incalculable, que el comandante solo pudo asentir.
dio la media vuelta y con la voz llena de una humillación que recordaría por siempre gritó: «¡Retirada! ¡Vámonos!». El sonido de los motores de la policía alejándose fue el sonido más dulce que los oídos de Julián habían escuchado. El muro de escudos se disolvió en la noche, dejando tras de sí un silencio lleno de incredulidad. La gente comenzó a abrazarse, a llorar de alivio. Julián permanecía inmóvil, tratando de procesar el milagro que acababa de presenciar. Y entonces Alejandro Garza se giró lentamente y caminó hacia él. El hombre más poderoso de Monterrey se detuvo frente al ranchero humilde que había intentado destruir. Por un largo momento no dijeron nada. En los ojos de Alejandro ya no había arrogancia, solo un abismo de vergüenza y arrepentimiento. «Señor Mendoza», comenzó, su voz ronca por una emoción que no sabía cómo manejar. «Las palabras no pueden reparar el daño que mi empresa, que yo, le he causado a usted y a su familia. No hay excusa para mi ceguera ni para mi crueldad». Hizo una pausa y ante la mirada atónita de todos inclinó la cabeza. «Le pido perdón. Desde el fondo de mi alma le pido perdón». Justo en ese instante, los flashes de las cámaras comenzaron a estallar. Los reporteros, atraídos por la movilización policial, habían llegado justo a tiempo para capturar esa imagen imposible. El magnate implacable, pidiendo disculpas a un campesino bajo las estrellas. Este no era solo el final de un conflicto, era el nacimiento de una leyenda, un momento que sin duda sería un video para llorar de emoción y que todo Monterrey recordaría para siempre. Julián miró al hombre que tenía delante y no vio al monstruo que lo había atormentado, sino a un hombre roto, ahogándose en el peso de sus propios errores. En ese momento, Julián podría haber saboreado la venganza, podría haberlo humillado a su vez. Pero la grandeza de un hombre como Julián no reside en su capacidad para odiar, sino en su inmensa capacidad para comprender. Con una calma que dejó a todos sin aliento, Julián simplemente asintió. «El perdón, señor Garza, no se da, se gana con hechos», dijo, su voz resonando con la sabiduría de la tierra. Alejandro levantó la vista, y en sus ojos había un destello de gratitud por esa sentencia. Entendió que no le estaban ofreciendo un escape fácil, sino un camino hacia la redención. Se giró hacia las cámaras y hacia la gente, y su voz adquirió una nueva fuerza, la fuerza de un hombre con un nuevo propósito. «Tiene razón, y mis hechos comienzan ahora. Esta tierra, el rancho de la familia Mendoza, es suya. Mañana a primera hora los títulos de propiedad estarán a su nombre, libres de toda deuda o gravamen, como debió ser siempre. Su legado está a salvo». Un murmullo de asombro recorrió a la multitud, pero Alejandro no había terminado. «Y esto no es solo por el señor Mendoza. Mi compañía, bajo mi ciego liderazgo, ha herido a toda esta comunidad. Por eso, anuncio la creación de un fondo de compensación para cada familia que fue perjudicada y forzada a vender. Recibirán un pago justo por sus tierras y una indemnización por el daño causado. La era de la Garza Corp, como depredador, ha terminado esta noche». Las palabras de Alejandro eran más de lo que nadie se había atrevido a soñar, pero él sabía que el dinero, por sí solo, era un bálsamo insuficiente para heridas tan profundas. Miró a Julián, ya no como un adversario, sino con un respeto que rayaba en la admiración. Pero el dinero no devuelve el propósito y no reconstruye una comunidad. Eso solo se logra con trabajo y con honor. Tomó un respiro, como si la idea que estaba a punto de proponer fuera el acto más importante de su vida. «Por eso quiero proponer algo más, la cancelación de mi proyecto industrial y en su lugar la creación de algo nuevo, una cooperativa agrícola financiada con los recursos de mi empresa, pero dirigida por la gente de esta tierra.
Un proyecto que combine la sabiduría de sus tradiciones con la tecnología para hacer de esta región la más próspera y respetada del estado. La gente se miraba, incrédula. Y entonces Alejandro dio el paso final. Pero un proyecto así necesita un líder con un corazón honesto. Un hombre que entienda la tierra y a su gente. Por eso le pido a usted, Julián Mendoza, que sea el presidente de esa cooperativa. Enséñeme a mí y a todos cómo se hacen las cosas bien. La oferta era tan inesperada, tan revolucionaria, que el silencio volvió a caer, hasta que un aplauso solitario comenzó, y luego otro, y otro, hasta convertirse en una ovación atronadora que celebró no solo la victoria de un hombre, sino el nacimiento de una nueva esperanza para todos. Julián escuchó la ovación de su gente, pero su mirada seguía fija en Alejandro Garza. Vio la mano que el millonario le ofrecía, no como un gesto de poder, sino como una súplica. En su mente pasaron como un relámpago los meses de angustia, el agua robada, las mentiras, la cara de su madre, consumida por la preocupación. El rencor era una opción fácil, pero Julián nunca había elegido el camino fácil. Miró más allá de Alejandro y vio a don Ramiro, que se había acercado discretamente. El anciano lo miraba con ojos llenos de una gratitud y un respeto que valían más que cualquier fortuna. Asintió levemente, como dándole su bendición. Fue entonces que Julián comprendió. Esto era más grande que su orgullo herido. Era la oportunidad de sanar a toda su comunidad. Finalmente estrechó la mano de Alejandro. Su agarre era firme, el de un hombre que conoce el valor del trabajo. «Acepto», dijo Julián, su voz clara y fuerte para que todos la oyeran. «Pero que quede claro, aquí las decisiones no se tomarán en una torre de cristal. Se tomarán aquí, en la tierra, con las manos sucias y la frente en alto. Usted tendrá que aprender a escuchar el lenguaje del campo». Alejandro asintió sin dudar, aceptando las condiciones con una humildad que nadie le había conocido jamás. Aquella noche, no se firmó un contrato, sino un pacto de honor entre dos mundos que habían chocado y que ahora, milagrosamente, encontraban un camino para caminar juntos. Los meses que siguieron fueron un testimonio de que los milagros, a veces, son simplemente el resultado de la voluntad de un hombre por enmendar sus errores. La Garza Corp, que antes era un nombre temido, se convirtió en un motor de reconstrucción. El fondo de compensación llegó a cada familia, saldando deudas, reparando techos y sembrando sonrisas donde antes solo había desesperación. Pero el cambio más profundo se veía en el propio Alejandro Garza. Cumpliendo su palabra, pasaba más tiempo en el campo que en su oficina. Se le veía, no con sus trajes impecables, sino en camisa y botas, sentado bajo el mismo mezquite donde Julián había hablado con la periodista, escuchando. Escuchaba a los rancheros explicarle los ciclos de la siembra, los secretos de la tierra que él había intentado convertir en concreto. Julián, como presidente de la nueva cooperativa Renacer Campesino, no actuaba como un jefe, sino como un maestro. Le enseñó a Alejandro a diferenciar las tierras buenas de las malas, a sentir el olor de la lluvia antes de que cayera. Fue una verdadera lección de vida a un empresario, una que no se aprende en ninguna universidad de prestigio. El respeto entre ambos crecía cada día, forjado no en las salas de juntas, sino en el trabajo compartido bajo el sol. Poco a poco, los cimientos de la desconfianza comenzaron a ser reemplazados por los sólidos cimientos de una amistad improbable y poderosa. Pasó un año en el que la tierra, agradecida, devolvió con creces el amor y el respeto que se le había profesado. La cooperativa Renacer Campesino no era solo un éxito,
Era un milagro viviente. Los campos que habían estado secos y agrietados ahora eran un mosaico de verdes intensos y dorados, ondeando al viento. Gracias a la inversión de la Garza Corp y a la sabiduría de Julián, se instalaron sistemas de riego eficientes y se recuperaron las técnicas de cultivo tradicionales, ahora potenciadas con tecnología limpia. Los productos de la cooperativa se ganaron una reputación de calidad inigualable en todo el estado. Ya no vendían sus cosechas por separado y a precios injustos. Ahora, unidos, negociaban como una potencia, con la cabeza en alto. Julián se convirtió en un líder amado, no por dar órdenes, sino por escuchar, por trabajar codo a codo con cada uno, por asegurarse de que la prosperidad se repartiera con equidad. El rancho Mendoza, antes un símbolo de resistencia solitaria, era ahora el corazón vibrante de una comunidad que había redescubierto su orgullo y su fuerza. Las crónicas de Sofía Robles ya no hablaban de injusticia, sino que contaban historias para reflexionar sobre la humildad y el poder de la unión. Pero la sanación más profunda ocurrió en el silencio de los corazones. Una tarde, don Ramiro visitó el rancho, no como un extraño, sino como un invitado de honor. Se sentó en el porche de la casa de Julián, junto a doña Elena, quien ahora lucía recuperada, con un brillo de paz en los ojos que ninguna medicina podría haberle dado. Desde allí, vieron a Alejandro a lo lejos. No estaba dando órdenes ni revisando informes. Estaba ayudando a cargar un camión, con la camisa arremangada y el rostro cubierto de sudor, riendo a carcajadas por una broma que le contó otro ranchero. Era una imagen que don Ramiro jamás pensó que vería. Su hijo, el implacable tiburón de los negocios, trabajando con las manos, feliz, genuinamente feliz, se giró hacia Julián, que estaba a su lado, y con la voz quebrada por la emoción le dijo: «Usted no solo salvó su rancho, joven, usted salvó a mi hijo». Y en esa sencilla confesión se resumía la transformación más grande de todas. El rico que aprendió del pobre no solo había aprendido sobre la tierra, había aprendido sobre la vida, sobre el valor de un legado que no se mide en pesos, sino en la calidad del hombre que uno llega a ser. La paz finalmente había echado raíces profundas en aquella tierra bendita. Era común en las tardes doradas ver una escena que antes habría sido imposible siquiera imaginar. 3 hombres de 3 generaciones distintas caminando juntos por los senderos que serpenteaban entre los cultivos. Eran Julián, Alejandro y don Ramiro. Caminaban en un silencio cómodo, un silencio que no necesitaba palabras porque hablaba de un entendimiento profundo. Don Ramiro, quien antes era conocido en los susurros de la alta sociedad como el padre del millonario más temido, ahora era simplemente Ramiro, el abuelo sabio de la comunidad, contando historias de antaño a los niños. Alejandro, por su parte, había encontrado una paz que ninguna adquisición millonaria le había dado jamás. Aprendió a leer el cielo para predecir la lluvia y a sentir con las manos la salud de la tierra. Había cambiado su obsesión por construir edificios por la satisfacción de ver crecer una semilla. Y Julián seguía siendo el mismo hombre de siempre, humilde y trabajador, pero ahora sus ojos ya no reflejaban la angustia, sino la serena satisfacción de un guardián que ha cumplido su promesa. Los 3 hombres representaban un pacto viviente, la tradición y el progreso, la sabiduría y la fuerza, unidos no por la sangre, sino por el respeto mutuo, forjando un legado mucho más grande y duradero que cualquier imperio de concreto. Un domingo, para celebrar el 2º aniversario de la cooperativa, se organizó una gran fiesta en el rancho Mendoza. La música de los mariachis llenaba el aire y el aroma de la barbacoa invitaba a todos a compartir la mesa. Era una estampa de pura felicidad. Doña Elena, sentada en el porche, reía con don Ramiro,
compartiendo anécdotas como si fueran viejos amigos. Alejandro, lejos de su antigua soberbia, jugaba con los niños, dejándose ganar en carreras improvisadas. Sofía y Ricardo, la periodista y el abogado, también estaban allí, no como profesionales, sino como parte de esa inmensa familia que había nacido de la adversidad. Julián, desde el centro de la fiesta, observaba todo con el corazón rebosante. Vio las caras sonrientes de su gente, la abundancia en las mesas, la esperanza en los ojos de los jóvenes. Se dio cuenta de que su lucha no había sido solo por un pedazo de tierra. Había sido por todo esto, por la risa, por la comunidad, por la dignidad recuperada. Se acercó a su madre y le dio un beso en la frente. Ella le tomó la mano y le susurró: «Tu padre estaría tan orgulloso». Y Julián supo que era verdad. La decisión que cambió todo Monterrey no había sido una firma en un contrato millonario, sino la humilde decisión de un hombre de defender a un anciano en un mercado, demostrando que un solo acto de bondad tiene el poder de cambiar el mundo. El cambio de Alejandro Garza no fue una simple fase, se convirtió en su nueva identidad. Unos meses después de la fiesta de aniversario, convocó a una rueda de prensa que sorprendió a todo el mundo financiero de México, pero no la hizo en su torre de cristal, sino en el corazón de la cooperativa, con los campos verdes como telón de fondo. Frente a las cámaras, con Julián y su padre a su lado, anunció la reestructuración más radical en la historia de su empresa. La Garza Corp no dejaría de existir, pero su alma cambiaría para siempre. Anunció la creación de la Fundación Garza Mendoza para el Desarrollo Comunitario, un nuevo brazo de su imperio, cuyo objetivo principal no sería el lucro, sino la inversión en proyectos sociales y agrícolas sostenibles a lo largo de todo el país, siguiendo el modelo de renacer campesino. Durante años creí que el legado de un hombre se medía por la altura de sus edificios, dijo Alejandro a los periodistas. Pero este hombre, añadió poniendo una mano en el hombro de Julián, me enseñó que el verdadero legado se mide por la profundidad de las raíces que ayudas a crecer. Él ha sido mi maestro en la lección más importante de mi vida. Fue la declaración pública final de su transformación. La prueba de que el rico que aprendió del pobre no solo había cambiado su vida, sino que ahora usaría todo su poder para cambiar la vida de miles más. Y mientras el nombre de Julián Mendoza se convertía en leyenda, para él, la vida volvió a su cauce, a esa hermosa y simple rutina que tanto amaba. Una mañana, como tantas otras en su pasado, se levantó antes de que el sol despuntara. Pero esta vez, al salir al porche, no sintió el peso de la angustia en sus hombros. En su lugar, sintió una paz tan profunda y vasta como el cielo estrellado que se despedía sobre él. Caminó descalzo sobre la tierra húmeda por el rocío, la misma tierra por la que había temido, por la que había luchado. Ahora, cada terrón bajo sus pies se sentía como una caricia, una confirmación de que estaba exactamente donde debía estar. Miró hacia su casa, donde las luces aún estaban apagadas. Su madre dormía tranquila, su salud restaurada por la paz que él había conquistado para ella. Pensó en el futuro, no con miedo, sino con una serena alegría. Pensó en encontrar una compañera, en tener hijos que corrieran por esos mismos campos, continuando el legado de honor de los Mendoza. Se dio cuenta de que un acto de bondad lo salvó de la ruina, no solo financiera, sino espiritual. Le había devuelto la fe en el mundo y en sí mismo, y al ver los primeros rayos del sol pintando de oro el horizonte, Julián sonrió. Un ranchero humilde que había enfrentado al hombre más poderoso y, sin buscarlo, se había convertido en el hombre más rico de todos. Rico en paz, en amor y en dignidad. La historia de Julián y Alejandro trascendió las páginas de los periódicos y se convirtió en una leyenda moderna.
una de esas que se cuentan en las plazas y en las sobremesas familiares para enseñar una lección. Se convirtió en la prueba viviente de que el karma existe, historias reales que demuestran que el bien, tarde o temprano, encuentra su recompensa. El cambio en la Garza Corp, ahora, Fundación Garza Mendoza, fue una semilla que germinó en la conciencia colectiva de Monterrey. Otros empresarios, antes tan ciegos por la ambición como lo había estado Alejandro, comenzaron a cuestionar sus propios métodos. La historia del campesino que enfrentó al hombre más poderoso no solo con valentía, sino con una integridad tan pura que logró transformar a su enemigo, se convirtió en una parábola sobre el verdadero significado del poder. Julián Mendoza, sin buscarlo ni quererlo, se había convertido en la brújula moral de una ciudad que había estado a punto de perder su alma en la carrera por el progreso. Su nombre ya no era el de un simple ranchero, era un sinónimo de dignidad, un recordatorio constante de que la mayor fortuna de un hombre reside en la nobleza de su corazón. Pasaron 2 años más, 2 años de cosechas abundantes y paz ininterrumpida. El rancho Mendoza era un paraíso de prosperidad y alegría, pero la mayor bendición en la vida de Julián ya no era solo la tierra. Una tarde, sentado en su porche, el mismo donde una vez se había derrumbado en la desesperación, ahora sostenía la mano de su esposa, Laura, una mujer de la comunidad cuyo amor había sido el dulce premio a toda su lucha. Y en sus brazos arrullaban a su primer hijo, un bebé sano y fuerte al que habían llamado Ramiro, en honor al anciano cuyo encuentro fortuito había sido el catalizador de todo. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores cálidos de la tierra, Julián miró el rostro durmiente de su hijo y sintió una plenitud que nunca creyó posible. Había defendido el legado de sus padres, había sanado a su comunidad y ahora estaba comenzando el suyo propio. Ya no era solo el guardián de un pasado, sino el constructor de un futuro. La paz que sentía era tan real y tan fértil como la tierra que lo rodeaba, una paz ganada a pulso, que sabía ahogar a familia y a la promesa de un mañana lleno de esperanza. Y la imagen final, la que se grabaría en la memoria de todos como el verdadero retrato del éxito, ocurrió en una de esas tardes perfectas. Los 3 hombres estaban de pie en la colina más alta del rancho, desde donde se podía ver todo el valle florecer bajo el sol del atardecer. Julián sostenía en brazos al pequeño Ramiro, que dormitaba plácidamente. A su lado, Alejandro Garza ya no parecía un magnate, sino simplemente un hombre en paz, mirando la tierra con un amor que ahora comprendía. Don Ramiro, apoyado en su bastón, no miraba el paisaje, sino a los 2 hombres junto a él. Veía a Julián, el hijo que la vida le había regalado, un pilar de honor inquebrantable, y veía a Alejandro, su propio hijo, redimido y transformado, un hombre que finalmente había aprendido que construir puentes entre las almas es más importante que construir torres de acero. En un gesto de una ternura infinita, Alejandro extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de su ahijado, el pequeño Ramiro. En ese toque se sellaba el pacto final. El hombre que una vez vino a destruir ese legado, ahora se convertía en su más fiel protector. Así, queridos amigos, la saga de Julián Mendoza llega a su fin, enseñándonos que la tierra más valiosa que un hombre puede poseer es la integridad de su propio corazón. Nos recuerda que un imperio construido sobre la injusticia es un castillo de arena, pero que un hogar cimentado en la bondad puede resistir cualquier tormenta. Lo que comenzó como la defensa de un anciano en un mercado, se convirtió en la redención de una familia y la salvación de un pueblo, demostrando que ninguna buena acción, por pequeña que sea, es en vano. Esta historia ha sido un verdadero video para llorar de emoción,
Un viaje que esperamos haya tocado su alma tan profundamente como ha tocado la nuestra. Si usted también cree en el poder de la bondad para cambiar el mundo, le pedimos que nos regale un me gusta como un aplauso a la decencia y suscríbase a nuestro canal para que esta comunidad de corazones sensibles siga creciendo y para que juntos nunca olvidemos que las mejores historias son aquellas que nos devuelven la fe en la humanidad.